tardes. Mi nombre es Madeline Almeida Rosario. Vamos a trabajar con la plataforma Jamboard. Vamos a trabajar en lengua española el informe de lectura para quinto grado. Vamos a ver. Vamos a leer el cuento El conejo y el espejo. Pásame. Pásame. Y ya leímos el conejo en el espejo. Entonces, luego de leer el conejo en el espejo, vamos a ver algunas cosas o algunos pasos que tenemos que tomar en cuenta para realizar un informe de lectura. Lo primero es que vamos a identificar el título del cuento. ¿Cuál es el título del cuento? El conejo y el espejo. ¿Cuál es el título del cuento? El conejo y el espejo. El conejo en el espejo. Muy bien. Pasa. Vamos a describir, a ver, cuáles fueron las cosas que tuvo que pasar en la historia para que se fuera desarrollando. Paso a la próxima. Y cómo se relacionan las acciones entre sí. ¿Qué tienen en común? ¿Qué quería Fabiola y qué quería el conejo? Fabiola, que era la dueña del conejo. Pasa. Aquí tenemos algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué vamos a identificar en el cuento? Bueno, para poder realizar un informe de lectura correctamente. El título del cuento, vamos a describir el personaje. En ese caso, ¿qué ustedes pueden decir del conejo? ¿Cuál era el color del conejo en el espejo? Blanco. ¿De qué tamaño era el conejo? Chiquito. Pequeño. ¿Y qué características tenía en cuanto a su personalidad? ¿Era agresivo el conejo? No. ¿Cómo era el conejo? Cariñoso. Era cariñoso, era tranquilo. Hasta la próxima. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Luego de tomar en cuenta algunas características, un ejemplo, inicio, desarrollo y cierre, dentro del inicio el título del cuento, a describir el personaje, van a escribir algunos datos del autor y las actitudes o comportamientos. En este caso, el conejo era un conejito tranquilo. Solo que él tenía un problema y era que él necesitaba tener a una persona, Fabiola, gracias, necesitaba el conejo tener a una persona igual que él, un animal igual que él. ¿Por qué él se miraba en el espejo? Porque solo así él podía ver una imagen parecida a la de él, porque él vivía con personas, con seres humanos. En el desarrollo van a señalar los personajes principales del cuento. ¿Qué hacía cada uno de ellos cuando Fabiola buscó la opción para que el conejo no se mirara en el espejo? Pasa. Ya de ti van a trabajar la descripción del personaje. Páselo. Van a contestar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles eran sus personajes principales? La meta de cada uno de ellos. La meta era que cada uno tuviera compañía, que el conejo se sintiera acompañado para que no se sintiera solo. Luego, pasa la otra. Vamos a ver la conclusión. Y es, ¿qué tenemos en la conclusión? ¿Qué dificultades tuvieron que pasar para que se pudiera solucionar el problema, que era que el conejo estaba solo? Ahí está todo lo anterior mencionado, el título, todos los datos que ustedes tienen que poner para poder hacer un informe de lectura adecuado. Tiene que tener inicio, desarrollo y cierre. ¿Qué debe tener el informe de lectura? Inicio, desarrollo y cierre. Pasa la próxima. Ahora, yo le voy a hacer algunas preguntas sobre un texto que ya usted haya leído. Evania, ¿cuál era el título del texto que tú leíste? El niño que apagó la luz. El niño que apagó la luna. ¿Y cómo era el personaje? ¿Cómo era el niño? El niño era un personaje que se distinguía. No parecía que era una persona animal. Tenía la nariz igual como un Ok, muy bien. Habla, Ya estamos ahí. Tenemos el título y estamos describiendo el personaje. Entonces, vamos a ver. ¿Tú recuerdas quién fue el que escribió el cuento, Evania? ¿Recuerdas el nombre del autor? Bueno, está bien, si no lo recuerdas, pero tienes que tener en cuenta que tienes que saber el
¿Y cómo era el comportamiento del niño, Evanio? Era bien. Pero tú dijiste que el niño se comportaba un poco extraño. ¿Por qué? Porque a la hora del dormir, él decidía mejor quedarse despierto para ver las estrellas. Ok. Por eso su comportamiento era extraño. ¿Y cuál era la meta del personaje de este niño? ¿Cuál era su meta? ¿Qué él quería lograr con poder quedarse a ver la luna y las estrellas? ¿Qué él quería? ¿Qué tú crees que él quería lograr con eso? Podía ver la luna, acercarse a él y ver cómo era ese. Ok. Y para cerrar, ¿qué dificultad tuvo el niño para poder lograr eso que tú me dijiste? Que la luna se acercara a él. Que le aparecían muchas cosas. ¿Y qué logró él? ¿Cómo finalizó la historia? Que un día era su cumpleaños y como siempre él subió arriba de su casa a ver la luna. Y su padre notó que no se fue a dormir porque él quería hacer una cosa. Y su padre notó que no se fue a dormir, que fue a la azotea. Y su padre le preguntó que por qué estaba en una azotea a esta hora, que eso era muy peligroso. Y pues el niño le dijo su tío que él quería un día ver la luna, bajar hacia él y ver cómo la luna empezó. Ok. Entonces, él pudo lograr su meta de que la luna pudiera estar cerca de él. ¿La logró? Pero él logró apagar la luna. Pues entonces sí lo logró. Solo que luego él se arrepintió porque su meta al principio era apagar la luna y luego él quería que la luna pudiera prenderse de nuevo. Muy bien. Entonces, en general, vamos a concluir el tema. ¿Quién me puede decir qué trabajamos en el día de hoy? ¿Qué tema trabajamos? ¿Qué trabajamos? Lengua española, el cuento, ¿no? El cuento. ¿Pero qué hicimos con el cuento? ¿Un informe de qué? Un informe de lectura. Un informe de lectura. Pero, ¿qué tres cosas tienen que tener el informe de lectura? Inicio. Inicio, ¿qué más? Inicio, Inicio, desarrollo y cierre. Ustedes lo pueden encontrar con otros nombres, pero básicamente tiene que tener inicio, desarrollo y cierre. Y yo quiero dos participaciones de dos niños que me digan qué aprendió sobre cómo elaborar un informe de lectura. ¿Qué vio aquí? O de lo que yo sentí que no había visto antes y va a tomar en cuenta para el informe de lectura. ¿Quién me puede decir? ¿Qué aprendió? Evania, dígame, ¿qué usted aprendió sobre el tema? Aunque sea algo pequeñito. Yo aprendí que un informe de lectura se puede hacer con el inicio, desarrollo y cierre. Porque algunos cuentos que uno escribe tal vez no tenga eso y por eso que no es tan bueno. Yo aprendí cómo se escribe el cuento y Y lo importante que es, primero, ubicar el título, porque el título es lo que nos va a decir a nosotros más o menos de qué trata el cuento. Porque si vamos al cuento del conejo en el espejo, automáticamente usted va a poner mirándose en un espejo, ya usted sabe de qué trata más o menos, ¿verdad? sí. Entonces, hasta aquí mi participación y mi clase sobre el informe de lectura, y en este caso utilizamos el texto del conejo en el espejo y utilizamos la plataforma